Muy buenas tardes a todos, todas y todes, como dice el presidente. Tiempo de cuarentena es un tiempo, en el mejor de los casos, productivo para hacer cosas. Deberíamos evitar aburrirnos porque si no, después vienen las ansiedades y ese tipo de cosas. La propuesta siempre es la misma, libros de lectura. En este caso, voy a reseñar un libro que acabo de terminar de leer y acabo de terminar de hacer un audiolibro. Se ve al revés, creo. Siddhartha. Antes vamos a ver un poquito de la biografía de este autor, algo mínimo como para tener una idea desde dónde escribe. Hermann Hesse es un escritor alemán, nació en el 1877 y murió en el 1962. Un hombre longevo. Casi fue seminarista, casi fue cura, pero finalmente logró romper con ese esquema de las familias de la época, donde tenías que tener un hijo cura, una hija monja o un hijo militar. En este caso solamente tenían un hijo, así que la idea era que fuera cura. Finalmente decidió no ser cura, por el contrario, al salir de ese esquema empiezan a haber algunos desórdenes en su vida que culminan con algunos intentos de suicidio, por supuesto fallidos. Cuando logra salir de esta lógica eclesiástica, comienza a arreglar relojes, como los que aparecen en las películas de Londres, como por ejemplo La invención de Hugo, una película hermosa que se las recomiendo también. Bueno, allí Hugo es aprendiz de relojero. Luego de eso, luego de haber escapado a esta situación y haber sido relojero y haber trabajado y seguir escribiendo, se casa con María Bernoulli. Con ella tiene 3 hijos. Sobre sus publicaciones, Hermann Hesse ha sido un escritor absolutamente prolífero. Tiene cosas muy interesantes, tiene prosa, mucha prosa escrita, por ejemplo, canciones románticas, Una hora después de la medianoche, ambas escritas en 1899, escritos póstumos y poesías de Hermann Lauscher, eso fue en 1901, y después tiene toda la producción de narrativa y de novelas, como por ejemplo Peter Kamenzi en 1904, Bajo la rueda en 1906, Gertrude en 1910, Rosselt en 1914, Siddhartha, que es la que vamos a reseñar hoy, en 1922 y El lobo estepario en 1927. Luego tiene otras tantas, incluso algún libro epistolar póstumo. Ganó varios premios y los más importantes el premio Goethe y el premio Nobel de Literatura en el 1946. También fue premiado al cumplir 75 años de vida con otros premios, pero los importantes son el premio Goethe y el premio Nobel de Literatura, que es palabras mayores. Sobre el libro vamos a hablar de Siddhartha. Siddhartha es el protagonista de este libro. Es la historia del hijo de un brahman. Hay toda una cuestión filosófica que se deja traslucir en el texto de Siddhartha. La historia de Siddhartha es un viaje hacia el interior del ser humano. La historia de Siddhartha transcurre en la India. En su casa paterna, Siddhartha estaba siendo preparado por todos los sabios, por toda la gente de esta primera casta de la India, para ser un sacerdote, para ser un brahman como su padre. Pero él decide que tiene que buscar la espiritualidad en otros lados. No le satisface esta situación por su espíritu curioso, porque es una persona muy curiosa, pero como todo lo cuestiona, decide empezar a buscar otras alternativas para llegar a esa espiritualidad. Es por eso que se va con su amigo Govinda al bosque con los samanas. Los samanas son personas muy pobres que no tienen absolutamente nada y lo único que acarrean es la espiritualidad. Se va de allí y se va a la ciudad. En la ciudad conoce el amor de una mujer, conoce el comercio, se hace comerciante, conoce el juego, se hace adicto jugador de dados y conoce la miseria humana y conoce los sentimientos humanos. Conoce todo esto que para él estaba vedado. Finalmente decide también dejar atrás todo esto y se vuelve a la casa de su padre y en el camino se encuentra con un barquero. Convive con el barquero mucho tiempo. En ese tiempo conoce a su hijo y en esta parte del hijo me quiero detener porque en su rol de padre deja ver claramente la pasión del ser humano por otro ser humano. En este caso encarnada en la figura del hijo, puede ser encarnada en la figura de cualquier ser humano al que uno ame, de una forma desinteresada, altruista y plena. Finalmente deja ir al hijo porque entiende que ese hijo tiene que hacer su vida y tiene que buscar sus propios caminos y sus propias respuestas como hizo él. Govinda se vuelve a encontrar con él, ya de viejos, y ahí termina la historia. Pues el punto de todo esto, bueno,
Eso es lo que tendremos que descubrir juntos en la lectura de este libro. Yo siempre digo que a mí no me importan las cosas cómo se digan, sino qué se dice. De hecho, he leído libros bastante mal escritos, pero sin embargo el mensaje sí me parece interesante y la propuesta me parece interesante. En este caso es un libro que no solamente está muy bien escrito, sino que además, como recomendación, habría que leerlo con un diccionario a la mano, porque hay un montón de palabras que son propias de la India y que nosotros en nuestra cultura occidental no conocemos. Y hay un montón de palabras que son palabras en desuso que sí en 1922 se usaban y que 100 años más tarde, porque dentro de 2 años esta novela cumple 100 años, ya no las usamos. Entonces sí es necesario tener un diccionario o el Google para poder saber los significados y no perdernos detalle de esta obra que es tan rica y tan exquisita. El libro cuenta, este es el librito, cuenta con un prólogo, muy breve el prólogo, que habla básicamente del autor. Se compone por 3 partes, por ahí, primera parte, por 3 partes divididas en capítulos. Por ejemplo, la parte 1 contiene del capítulo 1 al 4, la parte 2 del capítulo 5 al 8 y la parte 3 del 9 al 12. Son 12 capítulos, no es tan extensa, son 125 páginas en esta edición. Hay otras ediciones, otras traducciones quizás un poco más breves o un poco más largas, pero básicamente es esto. Esta obra para mí tiene un punto de inflexión que tiene que ver con los hijos, tiene que ver con este amor incondicional por el otro, que es básicamente con lo que Siddhartha logra comprender el mundo en una totalidad, no como partes separadas de espíritu y materia. Así que voy a tratar de leer un breve párrafo para graficar lo que les estoy diciendo, por lo menos cuál es para mí el punto bisagra en este libro. Para mí es el punto bisagra, por ahí para ustedes puede ser otro el punto bisagra y sería interesante dejar los comentarios para que nos vayamos nutriendo, para que esto sea una lectura colectiva y de esta forma nos vayamos nutriendo entre todos, todas y todes. Voy a leer del capítulo 11 el primer párrafo, que tiene relación con el capítulo anterior, que es cuando el hijo se va de la vida de Siddhartha y Siddhartha decide dejarlo ir. Esto es para que comprendamos, por lo menos, lo que para mí fue un punto de inflexión dentro del texto, dentro del libro, que me pareció muy interesante porque me parece que es donde ahí hace el clic del amor, de lo que nosotros podemos entender como ese amor divino en términos de espiritualidad, no en términos de belleza, sino en términos de espiritualidad. El amor divino es aquel amor que nosotros prodigamos hacia otras personas incondicionalmente, el amor que nos lleva a proteger al otro, a protegerlo como algo sagrado, como algo divino. Y dice, la llaga ardió mucho tiempo. Siddhartha tuvo que pasar el río a muchos caminantes que traían consigo un hijo o una hija, y a ninguno de ellos veía sin envidiarlos, sin que pensara. Cientos, miles de personas poseen el más preciado tesoro. ¿Y por qué yo no? Hasta los malos, hasta los ladrones y los asesinos tienen hijos, y los aman, y son amados por ellos, y yo no. Así pensaba, tan simplemente, tan sin razón, se había vuelto semejante a los hombres niños. Bueno amigos, amigas, amigues, con este breve texto que acabo de leer termina esta reseña o este intento de reseña. Ojalá que este intento de reseña sirva para que ustedes puedan irse del libro y poder leerlo. Es muy interesante, es muy interesante, realmente es muy interesante. Es un libro que nos deja muchísima enseñanza, muchísima enseñanza. Es un libro que alimenta el alma más que la mente. Así que bienvenidos otra vez a este canal, a los que no habían entrado, bienvenidos a mi canal, bienvenidas y bienvenides. Y no olviden nunca leer Siddhartha.